A veces, en la historia de la informática, las soluciones que parecen más sencillas y elegantes, pues esconden problemas gigantescos. Y esa es justo la historia del Fast File System, o FFS, una historia de cómo se solucionó un fallo garrafal que estaba ahogando a los primeros sistemas operativos. Para entender por qué el FFS fue tan importante, tenemos que viajar un poco al pasado, al sistema de archivos original de Unix. Ojo, que lo diseñó el mismísimo Ken Thompson y era una pasada de simple. Una estructura súper clara, fácil de entender, pero, claro, tenía un problemilla fatal. Y vaya si era fatal. Es que los números de la época, los que se midieron en Berkeley, eran para echarse a llorar. El sistema, solo era capaz de usar un mísero 2% del potencial del disco. Es que es de risa. Imaginaos que tenéis un supercoche y solo podéis meter primera. Pues eso, el problema era así de gordo. Vale, ¿cómo vamos a desgranar esto? Pues mira, primero vamos a ver ese sistema antiguo y su gran problema, la fragmentación. Luego nos metemos de lleno en la solución, el FFS, su idea clave, que son los grupos, cómo colocaba los archivos de forma inteligente y al final el legado que nos ha dejado. Venga, vamos a ello. Venga, pues empezamos por el principio, ese sistema de archivos tan lento, creado, como decíamos, por uno de los genios de Unix. En su momento fue la bomba, una auténtica revolución. Su gran punto a favor era lo intuitivo que era. Nos dio dos cosas que hoy damos por sentadas, pero que entonces cambiaron el juego: los archivos y una jerarquía de directorios, o sea, carpetas dentro de carpetas. Esto fue un salto brutal comparado con lo que había antes, que era un lío tremendo. Y por dentro, en el disco, era igual de simple. A ver, teníamos un superbloque al principio con la info general, luego una zona con todos los sínodos, que son como el DNI de cada archivo, para que nos entendamos, y al final el trozo más grande del disco para los datos en sí. Sencillo, sí. Lineal, también, pero, como vamos a ver ahora mismo, terriblemente ineficiente. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer, porque esa simplicidad tan bonita chocaba de frente con cómo funcionan los discos duros de verdad, los físicos. El sistema era lento, sí, pero es que con el uso se volvía cada vez más y más lento. La culpa de la fragmentación. Y es que aquí está el fallo de concepto. El sistema antiguo trataba el disco duro como si fuera memoria RAM, como si pudieras saltar de un punto a otro al instante. Pero un disco duro no es así, para nada. Tiene un cabezal físico que tiene que moverse, y eso es lentísimo. Al no tener esto en cuenta, los trozos de un mismo archivo acababan desperdigados por todo el disco. Para que se vea claro, vamos a imaginarlo. Tenemos un disco nuevo, vacío. Creamos 4 archivos, A, B, C y D. El sistema, muy ordenado, los pone uno detrás del otro. Perfecto, ¿no? Todo seguido, genial. Por ahora, todo va como la seda. Pero claro, la vida real no es tan bonita. Usamos el ordenador, borramos cosas, digamos que borramos los archivos B y D. ¿Qué pasa ahora? Pues que el espacio libre ya no es un bloque grande y continuo. Ahora tenemos 2 agujeros, 2 trozos sueltos. Y aquí viene el desastre. Creamos un archivo nuevo, el E, que ocupa 4 bloques. El sistema, sin pensar mucho, mete los 2 primeros bloques en el primer hueco que encuentra y los otros 2 en el segundo hueco. Resultado: para leer el archivo E entero, el cabezal del disco tiene que hacer un salto de un lado a otro. Una búsqueda que es súper lenta y costosa, justo en mitad de la lectura. Ahora, imaginad esto multiplicado por miles y miles de archivos. El rendimiento por los suelos. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que se hizo la gente de Berkeley. ¿Cómo narices podemos organizar los datos en el disco para que el sistema sepa que es un disco y no una memoria RAM, y así mejorar el rendimiento de una vez por todas? Y la respuesta, por suerte, llegó. Vino de un grupo de cracks de la Universidad de Berkeley. Y a su invento le pusieron un nombre que no dejaba lugar a dudas: el Fast File System, el sistema de archivos rápido. La filosofía que había detrás del FSS era un cambio total de mentalidad. En vez de ignorar el hardware, lo abrazaron. La idea era simple, pero con unas implicaciones enormes. Había que tratar al disco como lo que es, un disco, punto. Hay que tener en cuenta su forma, cuánto tarda en buscar las cosas, cómo gira, todo. Y aquí es donde se ve la genialidad de esta gente. Porque, a ver, cambiaron todo por dentro. Las estructuras de datos, cómo se asignaba el espacio, todo. Pero, y este es un gran pero, mantuvieron la interfaz, la API, exactamente igual. Las llamadas de siempre, como open, read, write, seguían funcionando tal cual. ¿Qué significaba esto? Pues que todos los programas que ya existían funcionaban sin cambiar ni una línea de código. Simplemente, de un día para otro, iban muchísimo más rápido. ¡Brillante! Vale, muy bonito, pero
¿cómo lo consiguieron? Pues la idea clave del FFS fue reorganizar el disco por completo. Se olvidaron de esa estructura lineal simple y lo partieron en trozos, en unidades lógicas. La gran innovación fue dividir el disco en lo que llamaron grupos de cilindros. A ver, para no ponernos muy técnicos, imaginad que un cilindro es como una rodaja vertical del disco. Pues lo que hizo el FFS fue agrupar varios cilindros que estuvieran cerca para crear como barrios, zonas localizadas dentro del propio disco. Y lo más importante es que cada uno de estos barrios era como un mini sistema de archivos. Tenía de todo, una copia del superbloque por si acaso, sus propios mapas para saber qué huecos estaban libres y, por supuesto, su propio espacio para los sinodos y los datos. La clave era tenerlo todo juntito. ¿Por qué? Pues muy fácil, para que el cabezal del disco no tuviera que darse paseos larguísimos. Si toda la información de un archivo estaba en el mismo barrio, el acceso era casi inmediato. Pero claro, tener una buena estructura no lo es todo. Hacía falta usarla con cabeza. Así que el FFS también incluyó unas políticas, unas reglas muy inteligentes para decidir dónde iba cada archivo y cada directorio. El principio que lo movía todo era la localidad. O sea, mantener las cosas que se usan juntas, físicamente juntas. Y para eso aplicaron dos reglas súper simples pero súper potentes. Primera, los datos de un archivo, en el mismo grupo que su DNI, su ínodo, y así se acabaron los saltos para empezar a leer. Y segunda, y esta es clave, todos los archivos que estén en la misma carpeta van al mismo grupo. Y el resultado de esto es brutal. Si creamos varios archivos en la misma carpeta, FFS, con su política, los mete a todos juntitos en la misma zona del disco. Así, los saltos del cabezal son mínimos. En cambio, un sistema más tonto, pues los habría esparcido por ahí, creando justo el problema que queríamos solucionar. Un rendimiento de pena. Todo esto suena genial en la pizarra, ¿verdad? Pero ¿funcionó de verdad? ¿Se notó la diferencia? Pues vamos a ver los datos y el impacto real que tuvo el Fast File System. Y los datos no engañan. La idea fue absolutamente brillante. Se hicieron estudios de uso real y demostraron que casi el 40% de las veces que se abre un archivo, el siguiente que se abre está en el mismo directorio. Esto confirmó que su estrategia de agrupar por directorios no era una corazonada, sino que estaba basada en cómo la gente de verdad usa los ordenadores. Dieron en el clavo. El FFS fue un antes y un después. Marcó el camino para los sistemas de archivos que vinieron después, como el X2 o el X3 de Linux, que seguro que a más de uno les suenan. Nos dejó una lección importantísima. El software tiene que estar diseñado pensando en el hardware que tiene debajo. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos aprender del FFS, que se diseñó para discos mecánicos que giraban, ahora en la era de los SSD, de las unidades de estado sólido que ya no tienen partes móviles?